Damas y caballeros, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta jornada de sensibilización sobre créditos académicos, una actividad organizada por la Secretaría de Gestión Académica en el marco del proyecto Implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, SACAU-UNDEC, aprobado por Resolución Rectoral 186-24. Actividad esta que tiene como propósito brindarles información clara, actualizada y debatir acerca del sistema de créditos académicos como elemento de transparencia y articulación de los planes de estudio, sus beneficios, comparabilidad a escala nacional e internacional. El sistema de créditos no solo permite medir de manera objetiva el tiempo y el esfuerzo que el estudiante dedica a sus estudios, sino que también favorece la movilidad académica, la flexibilidad curricular y el reconocimiento de aprendizajes entre diferentes programas y niveles educativos. Se encuentran presentes autoridades de gestión, autoridades académicas, directores de escuelas, miembros del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Chilecito, docentes, no docentes y estudiantes. A continuación, le cederemos las palabras de bienvenida a la señora Secretaria de Gestión Académica, la magíster Elsa Daniela de la Vega. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presente. Hoy, bueno, desde la Secretaría Académica, en conjunto con el equipo de gestión de académica, la comisión académica y la comisión de los SACAU. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Beneitone, que para nosotros es un prestigio y un orgullo que pueda estar con nosotros hoy acá. Y bueno, y continuar con este proceso de implementar los créditos académicos en la UNDEC, un proceso que se está dando a nivel nacional y nosotros no somos ajenos a este proceso. Una normativa aprobada ya por el noviembre del 2023 y que se puso en vigencia este año, en donde nosotros como universidad comenzamos con este trabajo hacia adentro, con las direcciones de escuelas ordinarias y con todo el equipo de gestión. Es una convicción para nosotros como universidad que este sistema de créditos académicos es el paso a seguir, es el futuro en donde nosotros queremos direccionarnos. Y bueno, y hoy nos acompaña, como decía el doctor Beneitone, con su prestigio y su conocimiento en la temática para darnos una charla, para interiorizarnos a toda la comunidad académica de qué se trata, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Así que bueno, bienvenido Pablo, muchísimas gracias y gracias a todos por estar presente. Simplemente darle la palabra al doctor para que puedan escuchar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, le decimos a la señora Secretaria de Gestión Académica, la magíster Elsa Daniela de la Vega, y ahora sí, sin más preámbulos, darle la palabra a quien tiene a cargo esta jornada, que es el doctor Pablo Beneitone. Resumiendo un extenso currículum, diremos de él que es doctor en Ciencias Sociales, máster en Cooperación Internacional, especialista en Desarrollo y Cooperación, además de licenciado en Relaciones Internacionales. La palabra es suya y después, tengo entendido, abriremos espacio a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Secretaria Académica, a la universidad por la invitación y a todos ustedes por hacerse un espacio esta tarde para reflexionar, para discutir, para disentir con muchas de las cuestiones que podamos plantear ahora en relación a esta idea de los créditos, ¿no? Palabra polémica, si se quiere, ¿no? En términos de qué implica esta idea de traducir, de implementar este sistema de crédito dentro de nuestras currículas, dentro de nuestro quehacer universitario. De ahí la sigla, ¿no? Ese SACAU que hacemos con esto, los créditos, insisto, los créditos nos remiten a un concepto de mercantilización y eso inmediatamente nos lleva a generar muchísimas
dudas, expectativas de qué es lo que está detrás de esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa planteada recientemente, pero como dijo la secretaria académica, no está vinculada con la gestión actual de la educación, del gobierno, sino que es una iniciativa que se fue gestando desde el año 2021, desde lo que era el Ministerio de Educación, y ante solicitud, requerimiento y discusión de los rectores y de las rectoras del sistema universitario en su totalidad, y particularmente de los rectores y rectoras de las universidades nacionales de gestión estatal. Yo, como sé que el concepto es polémico, ¿sí?, les pediría que en esta primera parte de la presentación lo dejáramos un poco de lado, la idea del crédito, y que pensáramos exclusivamente en términos de tiempo y no de crédito, ¿no? Pero volveremos sobre ello, lo vamos a enfrentar, pero pensemos más en clave del tiempo sobre esta reflexión que les voy a proponer. Y no solo el tiempo que los estudiantes pasan en el aula, en el laboratorio, en el terreno, ¿no?, con el acompañamiento de los y las docentes, sino el tiempo total del estudiante, ¿no?, y que podamos reflexionar sobre el tiempo total que a los estudiantes les lleva cumplir con todas las obligaciones académicas que están asociadas al tránsito que hacen a lo largo de un plan de estudio. Y entonces, lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, en las formas que teníamos de planificar, de diseñar esos programas de estudio, tiene que ver con la superficie de la actividad, ¿no? Era lo que está visible, el tiempo de interacción pedagógica, el tiempo de contacto, las horas aula, las horas laboratorio, el tiempo que los estudiantes y las estudiantes pasan con los y las docentes. Pero subyace a eso una cantidad también de tiempo que está asociada con la figura completa, que implicaría el aprendizaje y la certificación, la acreditación de determinados conocimientos, que tienen que ver también con tiempos que están vinculados con las tareas que los docentes le piden a los y las estudiantes que realicen de una semana a la otra, la preparación de determinados trabajos prácticos, la preparación de los exámenes parciales, la preparación de los exámenes finales. O sea, hay un conjunto de horas que no están totalmente visibilizadas en lo que tiene que ver con la planificación, con la forma que tenemos de presentar hoy, tal cual como están vigentes, los planes de estudio. Y entonces, esta discusión que yo les voy a proponer inicialmente sobre el tiempo y sobre el tiempo total, incluye el tiempo conocido, el que está por encima de la superficie, pero también que empecemos a reflexionar sobre el tiempo y el trabajo autónomo independiente del estudiante, asociado también a esa instancia de aprendizaje. Si es así, este desafío de pensar en el tiempo nos lleva a los planes que tenemos en curso, ¿no? Acá hay muchos estudiantes y yo celebro la participación de los estudiantes porque justamente esta iniciativa tiene que ver con poner al estudiante en el centro de la escena y pensar no en el tiempo del profesor, que es la parte que está sobre la superficie, sino pensar en el tiempo del estudiante, por ende pensar en la superficie y lo que está por debajo. O sea, lo que importa acá es cuánto tiempo le lleva al estudiante a aprender todo lo que tiene que aprender. Y para eso vamos a centrarnos inicialmente, porque ese es el desafío que nos plantea esta normativa, en los planes que están vigentes. Los planes nuevos tendrán que, en función de esta normativa, planificarse, diseñarse, siguiendo esta lógica. Los planes que ustedes como estudiantes están transitando, nosotros como docentes tenemos un rol, ya fueron pensados de una manera, ¿no? Y fueron pensados estrictamente teniendo en cuenta determinados estos tiempos de interacción pedagógica. Y si uno tomara un plan de estudio vigente, este es un plan de estudio no de esta universidad, es de una universidad también nacional, un poco más hacia el oriente, una universidad también de gestión estatal, una licenciatura, si ustedes ven, en administración, creo que acá en la Nacional de Chilecito también hay administración, una carrera de 5 años, ¿no? Y esta es la manera en la cual está explicitada esta carrera que está vigente en este momento y donde hay estudiantes, ¿no?, que transitan
todos estos espacios curriculares para finalmente ser un licenciado en Administración de Empresa. Una carrera de 5 años y que tal como está expresada hoy en esta universidad es una carrera de 2.788 horas, ¿no? En la sumatoria de todos estos espacios que están descritos exclusivamente en lo que tiene que ver con en la interacción docente-estudiante. Este es un plan de estudio ideal, o sea, como los que tenemos en nuestras instituciones y los que proponemos a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes transitan. Fueron pensados para un sujeto que, recorriendo todos esos espacios curriculares en estos tiempos teóricos que están establecidos, finalizando todas esas obligaciones académicas, va a ser ingeniero agrónomo, va a ser licenciado en economía, licenciado en administración, ¿sí? Pero eso se choca con el estudiante y con la situación real. O sea, hay una situación de diseño de planes de estudio vigentes pensados para un estudiante real, sería la pregunta. Y bueno, eso nos lleva nuevamente a esa planificación y a hacer un pequeño recorte, ¿no? De esta planificación de esta carrera en administración de 5 años y esa cantidad de horas. Y yo tomaría, por ejemplo, un cuatrimestre que ahora está transitando, que empezaron a transitar los estudiantes de esta universidad, de un segundo año, un segundo cuatrimestre, y según plan de estudio, tal como está, hay, si ustedes ven, y lo podemos ver con un poquito más de detalle, 4 asignaturas que los estudiantes de un segundo año de la carrera, en un segundo cuatrimestre de una carrera de Ciencias de la Administración de esta Universidad Nacional, tienen que cumplimentar, ¿no? Hay metodología de la investigación, sociedades y asociaciones, macroeconomía y sociología de las organizaciones. Según el plan, tal como está publicitado, explicitado, implica en términos de carga semanal, 4 horas y media de cursada cada una de estas asignaturas. Y eso es lo que nosotros presentamos como propuesta, lo que fue aprobado inicialmente ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, en lo que era el Ministerio de Educación, y la forma en la que se plantea este plan de estudio. Cuando esto llevaría a que esa sumatoria para un segundo cuatrimestre de un segundo año, en términos de lo que es visible, implica 18 horas de esfuerzo del estudiante, ¿sí? Pero, ¿qué pasa además de esas 18 horas? Esas son las 18 horas que figuran dentro del plan y que suceden, en este caso, en el aula. O sea, ¿cuántas horas adicionales a la cursada de esas 4 horas y media suceden? Y bueno, tendríamos que mirarlo como un poco en detalle. La materia del lunes que figuraba ahí, que era metodología de la investigación, de esta semana, hoy lunes, la docente para la semana que viene, además de dar las 4 horas y media de clase, le pide a los estudiantes que lean determinado capítulo, que miren determinado video, que elaboren una síntesis de lo leído y que preparen una presentación de 10 minutos para la clase siguiente. O sea, hay una serie de actividades que la docente hoy, a los estudiantes que están cursando metodología en esta licenciatura en Administración, les está pidiendo que realicen para el próximo lunes. El docente del martes, de sociedades y asociaciones, probablemente les pida analizar determinado caso, realizar un informe de 5 páginas sobre el caso que está presentado, y ahí hay otra cantidad de horas. La docente, en este caso del jueves, le pedirá, porque es macroeconomía, analizar determinados datos estadísticos del INDEC, argumentar sobre la evolución analizada en esos datos para la semana siguiente, y el docente del viernes de Sociología de las Organizaciones hará lo propio con algún tema específico que tiene que ver con esa asignatura. El tema es que cuando le agregamos a las 4 horas y media, que es lo que hoy está visible, las actividades que implica de esa semana a la otra en función de lo solicitado, ahí aparecen diferencias, ¿no? En las 4 horas y media, que eran totalmente homogéneas, idénticas en términos de tiempo, derivan situaciones distintas en términos de trabajo autónomo, solicitadas por el docente, la docente, de una semana a la otra. Y es ahí donde, en este caso, el trabajo autónomo se convierte en 26 horas, ¿sí?, con algunas diferencias entre las asignaturas que tienen la misma carga áulica. Eso lleva a que a las 18 horas que están previstas en plan, más las 26, que en este caso hipotético de una carrera que sí existe, se solicita para esta semana, esa semana de 18 horas se convierte en una semana de 44 horas, ¿no? Cuando uno pone todos los elementos de ese sujeto
entre comillas, ideal, que estaría transitando las 4 espacios curriculares previstos en el segundo cuatrimestre de ese segundo año. Entonces, claro, esas 44 horas semanales nos llegan a pensar que es, de alguna manera, un exceso si uno comparativamente lo traslada a la cantidad de horas que uno, en este caso como trabajador, habitualmente dedica, que está alrededor de las 40 horas. O sea, ahí hago un paréntesis, el origen en sí mismo, y ahí sí hablo del crédito, de la definición de crédito y de dar determinados pesos, ¿sí?, a los valores, estuvieron asociados originalmente con equiparar el peso de un trabajador al peso del trabajo de un estudiante semanal. Entonces hay ciertos paralelismo en términos de lo que se espera de ese estudiante ideal, en términos de esfuerzo semanal, en relación al cumplimentar todas las obligaciones áulicas y por fuera, con la de un trabajador. En este caso, este ejercicio está por encima, o sea, a esta persona le estarían pagando 4 horas extras, entre comillas, de un excedente de trabajo vinculado con estas estimaciones que tienen que ver con este ejemplo. Yo voy a hacer otro paréntesis. Digo, yo soy docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús, pero en lo que tiene que ver con esta cuestión, yo formé parte, digo, y por eso me hago cargo, y cuando abran el espacio me la banco para las críticas que correspondan, fui parte del equipo que desde el 2021 al 2023 desarrolló determinadas políticas asociadas con determinadas innovaciones que se propusieron del sistema, entre las cuales estuvo el sistema de crédito. En el momento en que se planteó esta propuesta desde el CIN, desde el Consejo Interuniversitario Nacional y desde el Ministerio, lo que era el Ministerio de Educación, se hizo un relevamiento en 95 planes de estudio de 33 universidades nacionales, 32 de gestión estatal y una universidad de gestión privada del sistema, y se hizo un levantamiento de ese mismo ejercicio que yo mostré, hipotético, ¿no?, del caso de administración, con esas 4 asignaturas, se hizo sobre 95 planes de estudio, ¿no? Y se tomaron o un cuatrimestre como muestra o un año académico si en la forma en que tenía el diseño, en la arquitectura curricular era anualizada en términos de las materias. Y sobre la muestra esa se preguntó a los docentes, además de cuántas horas aula tenían, cuántas horas aula de trabajo independiente ellos suponían que sus estudiantes tenían que dedicarle a cada uno de estos espacios curriculares que compartían, ¿no?, estando en el mismo cuatrimestre o en el mismo año. Y esto dio determinadas situaciones. Digo, estas son 4 universidades, la Universidad Nacional de Chilecito no participó de este ejercicio, estas son 4 universidades de gestión estatal, en el tercer año de abogacía, que evidentemente pueden tener distintas materias, pero el nivel de complejidad de lo que sucede en la formación de un abogado es equiparable, están en un tercer año, y lo que tenía que ver con las respuestas que dieron los docentes que compartían ese tercer año de abogacía, ¿sí?, en términos de trabajo independiente y trabajo aula, dio que los estudiantes de la Universidad A tenían que dedicarle 27 horas semanales para aprobar todos los espacios curriculares asociados con ese tercer año de abogacía, y la Universidad D 53 horas semanales. Las 4, o sea, es una carrera, digo, para los que no están dentro de la carrera de abogacía, es una carrera del artículo 43, o sea, una carrera que tiene estándares, que tiene determinados parámetros que se cumplen, o sea, y que sin embargo, a pesar de tener ciertos parámetros comunes, marcan, ¿sí?, cuando uno observa y saca la foto sobre el tiempo, diferencias importantes. Digo, en algunos, la Universidad D duplica en horas a la de la Universidad A en lo que tiene que ver con los tiempos asociados a los distintos componentes curriculares en ese momento de la formación. Si uno tomara otra carrera del artículo 43, Ingeniería en Alimentos, en esta hicimos una distinción entre la barra azul, son las horas de aula, y justamente son las horas que, nuevamente para los que están familiarizados con las carreras del artículo 43, están definidas en términos de los estándares, ¿sí?, que hay determinadas horas
aulas que tienen que cumplimentarse. Si ustedes ven, la barra azul es muy similar, tiene pequeñas diferencias. En un tercer año de Ingeniería en Alimentos, también de 3 universidades de gestión estatal de Argentina, y sin embargo hay una universidad que llega casi a las 2.000 horas anuales, lo que representa casi 50 horas semanales de esfuerzo del estudiante sostenido a lo largo de todas las semanas que constituyen el calendario académico, y otra universidad con 32 horas resuelve, alcanza los mismos resultados en lo que tiene que ver con los estudiantes. Acá lo que marca una diferencia tiene que ver con las barras rojas, o sea, tiene que ver con los tiempos de la sumatoria de las tareas vinculadas con el trabajo independiente que se les solicita en cada uno de los espacios curriculares que los estudiantes tienen que cumplimentar, y que la sumatoria de eso lleva a dar, ¿no?, semanas de 50, lo que evidentemente no es totalmente realizable, ¿no? Esto, cuando uno observa un conjunto de carreras de las que se tomaron en la muestra para trabajar, la barra negra es la que marca uno de los límites que ahora vamos a ver, tienen que ver con el crédito académico, 1.500 horas, y la mayoría está por encima de esas 1.500 horas, que implica alrededor de unas 37 horas semanales de trabajo de los estudiantes. Como verán, ahí hay algo que está asociado con los tiempos independientes, de la sumatoria de actividades asociadas al tiempo independiente, que generan, ¿no?, un excedente en términos de horas, y que obviamente no explica que en su origen, como este punto en el 2021 estuvo asociado a una preocupación del sistema en relación a casi una duplicación de la duración real en relación a la duración teórica de las carreras. Cuando esto se presentó en el diciembre del 2021, el que en su momento era el ministro de Educación planteó como preocupación que a nivel del sistema universitario argentino la relación entre duración teórica y duración real era del 1.9, ¿sí? O sea, casi se duplicaba. Sin duda que es multicausal, tiene que ver con con el perfil de estudiante, con las trayectorias de los estudiantes, pero hay algo que está asociado a la planificación de las actividades independientes, ¿sí?, que muchas veces generan, ¿no?, determinados excesos que se traducen después en que los estudiantes tengan que extender un poco más su periodo para poder cumplimentar todas las obligaciones académicas. Hasta acá lo vemos desde la perspectiva del docente. Eso que yo mostré eran expresiones de los docentes tomados dentro de la muestra sobre lo que ellos individualmente para sus asignaturas consideraban que los estudiantes tenían que dedicarle. Hubo una universidad, también de gestión estatal, bastante cercana a la Nacional de Chilecito, por acá, no en la misma provincia, pero cercana, que además de preguntarle a los docentes, le preguntó a los estudiantes, ¿sí? Y las barras rojas son las de los estudiantes. Esta es una sola universidad en este conjunto de carreras que dicta, donde además de la pregunta a los estudiantes en esa muestra, en ese cuatrimestre o en ese año, sobre cuántas tiempo le tenían que dedicar a las actividades por fuera de la cursada, si ustedes ven, hubo casos como trabajo social, donde los estudiantes manifestaron 67 horas semanales, 63 horas. Hay un número evidentemente que no es realizable efectivamente. El tema es que acá está calculado, eran distintos individuos cursando las materias que estaban previstas en un mismo cuatrimestre o en un mismo año, respondiendo sobre cuánto tiempo les llevó cumplimentar cada una de las obligaciones. Bueno, hasta acá no hablé de crédito, lo que hablé es de tiempo, ¿sí? Y lo que estamos tratando es de visibilizar algo que existe, sin meter la palabra crédito, sin traducir nada a ningún número o a ningún normalizador. O sea, nosotros podemos visibilizar lo que sucede hoy en las carreras, en las aulas, en los distintos planes de estudio, sin convertir absolutamente nada a crédito, sino expresar desde la perspectiva de los estudiantes o desde la perspectiva de los docentes que comparten un mismo espacio, ¿no?, un mismo espacio de tiempo, un mismo año o un mismo cuatrimestre, cuánto eso implica en términos de cantidad de horas. Los créditos nos permiten transparentar esto.
Y uno diría, bueno, a ver, podemos decir no usemos crédito y usemos horas totales. Bueno, podría ser la idea. O sea, expresemos nuestros planes de estudio en algo que diga horas, pero que no sean las horas del profesor, como son ahora, sino las horas del estudiante, que es un formato, ¿sí? Es un formato y en realidad es lo que está detrás de esta idea de crédito. Sobre los créditos, y acá sí vuelvo a hacerme cargo, hay muchas dudas. El concepto ya en sí mismo genera duda, ¿no? Uno lo asocia inmediatamente al intercambio, a la moneda, ¿no? a que hay algún tipo de cuestión comercial detrás de esta aplicación. Y hay como varios mitos que están asociados a esto. Yo voy a tratar de atender algunos de ellos. Hay algunos que los derribo de una manera como muy firme, y hay un último que estoy ahí como un poco más dubitativo. Hoy me preguntaba acá el director de la escuela cuáles eran los aspectos negativos o cada cosa. Ahí hay uno que tal vez hay algunas dudas, pero hay algunos que son como muy claros, ¿no? Hay una idea de que incorporar créditos académicos en el plan de estudio, o sea, si ahora agarramos la licenciatura en turismo y le ponemos los créditos, le ponemos una columna que diga crédito a cada componente curricular, eso lleva a un reconocimiento automático, ¿sí?, de un trayecto o de un plan de estudio. Eso no es totalmente falso, ¿sí? Los créditos contribuyen a los procesos de reconocimiento porque brindan un poco más de información. Pero no porque yo venga con un crédito, venga con 5 créditos que traigo de otro lugar, de otra institución, eso inmediatamente se incorpora dentro de mi expediente académico y yo reemplazo biología molecular por danza clásica porque tiene el mismo peso en créditos. Es una información adicional a la hora de tomar una decisión sobre una equivalencia, sobre un reconocimiento. No es un dato menor porque al saber el portante de lo que trae, me está dando una información de qué es lo que está detrás de ese aprendizaje en términos de horas. Pero en esta situación el crédito, la única información que me brinda es horas, es tiempo. ¿Qué es lo que la persona aprendió en ese tiempo? El crédito no me lo brinda ni me lo va a brindar nunca, porque es un número. O sea, me va a dar un número, un aproximado de cuántas horas están asociadas, al menos en la planificación, con determinado aprendizaje. Lo que el sujeto aprendió es una información que tengo que encontrar en otro sitio, en el programa de la asignatura, en algún tipo de explicitación que se haga de algún tipo de organismo o entidad desde la universidad. Pero no me brinda información sobre lo que el estudiante aprendió. Me dice cuánto tiempo le llevó al estudiante aprender lo que figura como acreditado, ¿sí? Hay otro mito, un segundo mito que tiene que ver con que esto lleva a un acortamiento de las carreras. A ver, los créditos, cuando uno lee la resolución, yo hay una parte donde pongo la resolución no dice si la licenciatura en economía tiene que durar 4 o 5 años, o si la licenciatura en enfermería tiene que durar 5 o 6 años. Lo que dice es cuánto tiene que durar cada uno de los años de una carrera universitaria en términos de horas. Después, si la carrera tiene 3 años, 4 años, 5 años, eso no está definido por la resolución de los créditos. O sea, lo que sí dice es que un año de enfermería, en términos de horas, vale lo mismo que un año de economía en número de horas, ¿sí? Si economía tiene que tener 4 años y enfermería tiene que tener 5, eso derivará en que una tiene más horas y otra tiene menos horas. Traducido en créditos, una tiene más créditos y otra tiene menos créditos. Pero que cada año, en términos de horas, es comparable, ¿sí? O sea, tiene el mismo. Entonces, regula cuánto tiempo dura cada año académico, pero no cuánto tiene que durar una titulación. O sea, no dice cuánto tiene que durar una carrera. Eso, en la resolución de crédito, no lo dice acá en Argentina y no lo dice, por lo menos las que yo conozco en otras regiones. Las regulaciones sobre créditos no establecen cuánto dura una carrera. Después puede haber regulaciones que hablen sobre la duración de las carreras y como previamente hubo un sistema de crédito, la expresan en crédito. Pero esto es la misma manera que como están expresados ahora. Uno dice, la carrera de arquitectura tiene 5 años, traducido a créditos, la carrera de arquitectura tiene 300 créditos.
Eso sería exactamente lo mismo. Pero no plantea una cuestión sobre el acortamiento de las carreras, ¿sí? Hay un tercer mito que, bueno, que está asociado a la propia denominación del crédito, que lo sitúa como vinculado con el arancelamiento de las carreras. Nuevamente, hoy el sistema tiene universidades de gestión privada que cobran por año, por materia, por semestre, por crédito, si tienen sistema de crédito. Eso es exactamente lo mismo, no hay una asociación del crédito con el pago, ¿sí? O sea, insisto, hoy las universidades privadas cobran de distintas formas, teniendo o no teniendo sistema de crédito. O sea, no hay una vinculación directa. O sea, no tienen nada que ver ni con el pago, ni con los aranceles, ni con la matrícula el crédito. Insisto, es una manera de expresar el tiempo de un componente curricular o de una titulación en horas totales del estudiante y no en horas parciales vinculadas con los docentes. Después hay un cuarto mito que tiene que ver con que la incorporación de los créditos en el diseño lleva a una reducción de las horas de la cursada, o sea, de las horas de cómo hoy tenemos expresada las currículas. Esto nuevamente tampoco, porque no hay una limitación real. Si tuviéramos que volver a los ejercicios que mostré, por ejemplo, las carreras del 43 que tienen determinados estándares vinculados con la cantidad de horas laboratorio, a horas de interacción pedagógica, cuando uno le incorpora o las traduce en términos de crédito, llevándolas a que un año académico valdría 1.500. O sea, de todas maneras, las horas que están establecidas en los estándares son siempre menores, y las horas establecidas en los estándares, tal como están concebidas hoy, son horas de interacción docente-estudiante. En ningún caso se acercan a los límites que uno plantearía cuando uno expresaría esa titulación en horas totales, ¿sí? Entonces no habría una necesidad donde las horas hoy de aula están ya por encima de lo que implicaría, aplicado con créditos, las horas totales. ¿Se entiende? O sea, no hay esa situación, no se presenta, al menos en los planes, más de 11.000 versiones distintas que tiene el nomenclador de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. No hay planes en los cuales la cantidad de horas, tal como están presentadas en los planes de estudio hoy, que son horas de contacto, con la incorporación de los créditos, esas horas ya estarían por encima del valor, ¿sí? Y hay una última, que yo considero que esta sí puede ser un poco más discutible, que tiene que ver con que incorporar los créditos lleva a una reforma estructural de las carreras. Y esto hoy por la mañana dentro de los equipos de gestión se discutió un poco. Uno podría hoy traducir, o sea, visibilizar el tiempo del estudiante en los planes vigentes sin hacer ningún cambio del plan. O sea, sin hacer ninguna reestructuración, sin cambiar de lugar asignaturas, porque uno visualiza equilibrios. O sea, uno podría traducir a créditos los planes tal como están hoy, o sea, visibilizar el tiempo sin llevar adelante ninguna revisión curricular. Pero, y ahí es donde el mito es un poco, este mito podría ser un poco más polémico a la hora de decir lo derribo o no lo derribo, es una oportunidad pensar en función del tiempo que tal vez aparezcan en ese diagnóstico situaciones que requieran de algún tipo de revisión o de readecuación. Entonces, tal vez lo pondría como un ni, ¿sí? Bueno, hay un marco normativo, como yo mencioné, se lo conoce como el Acuerdo San Martín, porque fue en la Universidad Nacional de San Martín donde el que era en su momento el ministro de Educación lo presentó ante los rectores y las rectoras del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y había 7 puntos, son los famosos 7 puntos, probablemente ustedes escucharon hablar varias veces de esto, que tenían que ver con una reformulación de la política de educación superior. Hay 2 puntos que son los que están marcados en rojo, que son los que atienden la problemática del crédito. Y ahí vuelvo sobre el punto de que cuando se presentó, una de las cuestiones que sustentaban esta necesidad era esta brecha muy importante entre la duración real y la duración teórica de las carreras. Entonces, el crédito atiende particularmente el punto 2, donde hay una preocupación por esta brecha que casi duplica, y atiende al punto 4, que es el de la internacionalización, porque suele haber una asociación inmediata, el crédito como alguien que se lleva las cosas de un lugar a otro, ¿sí? Eso es válido en su origen.
los sistemas de crédito tienen, o sea, el SACAU también lo tiene como posibilidad, pensar que si uno tiene eso traducido, uno es portante de una información más comprensible en otros contextos. Entonces hay un beneficio asociado a la movilidad. Pero en el caso del sistema argentino, la preocupación estaba más puesta en el punto 2, en la flexibilización curricular, en atender esta diferencia, esta brecha preocupante entre la duración teórica y la duración real, al menos desde donde se puede atender desde la universidad, que desde la cuestión de la internacionalización. La internacionalización y la movilidad es una consecuencia de que si uno tiene traducido el plan de estudios a créditos, lo hace comprensible además hacia afuera, ¿sí? Pero sobre todo la preocupación tiene que ver con un sistema que tiene un diseño curricular en general a nivel de las universidades argentinas muy rígido y que los créditos permiten cierta flexibilización, permiten oxigenar un poco los planes de estudio y sobre todo permiten esta visibilización del tiempo total que se espera de los estudiantes para aprender todo lo que tienen que aprender y aprobar todo lo que tienen para aprobar. La normativa que se mencionó antes es una normativa que, insisto, se empezó a discutir en el 2021, se discutió todo el 2022, todo el 2023 y justo antes del cambio de gobierno hubo una resolución vinculada con los créditos que salió y quedó en una situación como de stand-by durante todo el 2024. El gobierno actual volvió a abrir la discusión en el marco del CIN y en el marco del CRUP, que es donde están agrupados los rectores de las universidades privadas, y hubo una reformulación pequeña de esa resolución del 2023 que dio lugar a esta resolución de la Secretaría de Educación de abril del 2025, que establece que, y entonces ahí está la parte normativa, la parte técnica más aburrida, que un crédito equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, donde está incluido lo áulico y donde está incluido el trabajo independiente. Y eso, como tiene un normalizador, según la normativa, que un año académico en enfermería, en economía, en agronomía vale 60 unidades, 60 por cualquiera de los límites inferior o superior del rango del crédito, lleva a que un año académico equivalga a entre 1.500 y 1.800 horas totales de trabajo del estudiante, ¿sí? Según donde uno se apoye en el valor del crédito. Esto lleva a que una carrera de 4 años, las carreras del artículo 43, según esa resolución, quedan exentas de esta discusión porque van a ser objeto de la inclusión de los créditos cuando se revisen o se creen nuevos estándares que son convocados por las propias áreas del conocimiento de manera progresiva, ¿no? Pero las carreras que no son del artículo 43, sí están sujetas a esta normativa. Acá hay un ejemplo de una carrera de 4 años que implicaría, ¿no?, que un primer año, según donde uno se apoye, estaría entre 1.500 y 1.800 horas. La carrera en total, porque como hay un normalizador que tiende a 60, 60 por 4 llevaría a que una carrera de 4 años tenga 240 créditos y, según el límite en el que uno se apoye, serían carreras de entre 6.000 y 7.200 horas, ¿sí? Donde también hay unos parámetros establecidos en lo que tiene que ver en la proporción horas aula y horas de trabajo independiente, ¿sí? Entonces hay determinadas variaciones a esto. Si uno está hablando de un crédito de 25 horas, por ende de un año académico de 1.500, por ende en una carrera de 4 de 6.000 horas totales, ¿sí? Eso implicaría que la cantidad de horas de docencia estaría entre 2.100 y 2.600 horas aula, donde si ustedes piensan desde la perspectiva de sus carreras, es las horas que figuran dentro del plan habitualmente, y eso da espacio a entre 3.900 y 3.300 horas, depende de la cantidad, obviamente, de horas aula de las que se esté hablando. O sea, ahí hay un capital que es con el que uno cuenta para en 4 años formar un licenciado en comunicación social, un licenciado en economía, en administración, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa desde las universidades? Y ya con esto voy terminando. A ver, esto nos llega a las universidades y desde las universidades lo tenemos que implementar.
Digo, es una normativa, la normativa está vigente, ahora ya desde abril está firme, digo, en el sentido de que el gobierno actual como la refrendó, bueno, le hizo algunos ajustes, no muchos, digo, pero sí hizo algunos ajustes, digo, más o menos para mencionar qué cambios hubo. En la versión del gobierno anterior, el crédito tenía un valor único, eran 25 horas, ¿sí? Hubo mucha presión de los rectores de las universidades privadas en que no fuera un número fijo, sino que fuera un rango, y de ahí que se abrió de 25 a 30, por las características del gobierno actual, hay como mucha escucha a los rectores de las universidades de gestión privada, y hubo una presión particularmente de una línea de los rectores de universidades privadas para que esto se ampliara a 30, ¿no? Entonces quedó no un número fijo, sino que quedó un rango. Es un rango, igual no es raro, porque es un rango que se equipara con otros sistemas a escala regional. Digo, en Europa el crédito europeo tiene esa variación, tiene una justificación, porque en el espacio europeo confluyen 48, bueno, a Rusia lo echaron, 47 países dentro del espacio europeo de educación superior. Entonces es lógico que cada país se apoye en alguno de estos parámetros y que con una cuestión tan amplia se necesite, ¿no?, un rango. En el caso de Argentina es un poco más raro, pero bueno, está establecido como rango. Ese es uno de los cambios que introdujo la normativa y que dio, eso creo que sí es positivo, que dio más plazo para la implementación. Digo, como era una normativa de noviembre del 2023, había como unos plazos que ya se empezaban a vencer en el 2025, ante la inacción que tuvo durante el 2024 el gobierno actual, se iban corriendo los plazos, las universidades no sabían si implementar o no implementar, entonces en la nueva resolución se abrieron los plazos hasta el 2029 para dar un poco más de aire a que las universidades avanzaran sobre esta implementación. Pero bueno, desde las universidades tenemos que reflexionar sobre planes de estudio muchas veces poco equilibrados, ¿no? Esto de que hay cuatrimestres que pueden ser como muy voluminosos, digo, y hay otros que están como más flacos, donde entonces ahí habría que pensar en alternativas de redistribución, digo, pero para eso lo único que tenemos que hacer es, no solamente, digo, parece muy sencillo, digo, es identificar cuántas horas están detrás de cada espacio, digo, y ahí es donde está el desafío, para poder visualizar si hay desequilibrios, ¿no? Si hay como muchos picos y en otros lados hay amesetamiento y bueno, y con una redistribución uno puede encontrar algunas respuestas. Bueno, tratar de revisar esto desde el lugar que podemos, ¿no? La duración teórica y la duración real, cómo podemos acercarla un poco. Digo, tal vez nosotros no podemos dejar que nuestros estudiantes no trabajen, digo, porque tal vez no tenemos, y encima en un contexto donde no hay plata, no podemos generar más becas para que los estudiantes puedan venir a la universidad y no trabajar, o que puedan tener a alguien que los asista y que los ayude en tareas de cuidado, pero sí tal vez tener una planificación un poco más ajustada a la realidad. Y esto no tiene que ver con bajar la calidad, sino decir 1.500 horas por año es un montón. Digo, ese es el capital que tenemos para trabajar con los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en esas 1.500 horas entre lo presencial y lo autónomo? ¿Qué propuestas les hacemos para que transiten lo que tengan que transitar y que aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? Y sobre todo que puedan tomar, yo hoy lo mencionaba a la mañana, que puedan tomar decisiones. Digo, en mi universidad el volumen más grande de estudiantes está en el turno noche, ¿no? A las 6 de la tarde, son todos laburantes, el 75% es primera generación de universitarios, o sea, hay determinadas características, y los estudiantes no pueden hacer todas las materias esas como las que yo mostré ahí, ¿no? Digo, no pueden hacer las 4 materias, tienen que elegir capaz que 2, porque tienen mucho trabajo, mucha obligación. ¿Cuáles de esas 2 eligen? Si son iguales. No son iguales. O sea, cuando uno las veía, parecían iguales en la cursada. Se cursaban, sí, en el mismo horario. Digo, no es que una es a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. Era una el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves. Pero a la noche, ¿sí? Pero derivaban en situaciones de trabajo por fuera de la cursada distintas. No tener la información hace que un estudiante pueda tomar una mala decisión. O sea, sabiendo que puede tomar 2 materias, la pifie, eligiendo 2, que justamente le implican un montón de volumen de trabajo, porque no está explicitado. Digo, lo único que sabe es que se cursa el martes y que se cursa a tal hora. Digo, y eso puede llevar, insisto,
a tomar una mala decisión. Estas son cosas que entre los estudiantes que tienen que tomar decisiones circulan en los pasillos. Y uno sabe, no tomes la materia de Benedictone porque además de cursar las 4 horas te van a pedir un montón de cosas. O sea, vas a tener que hacer un montón de cosas, tenés que dedicarte exclusivamente a eso. Pero eso no está visible en el plan de estudio. O sea, eso no tiene un correlato con una aproximación en horas. Esto también tiene que ver con situaciones, ya termino, y ya doy espacio para preguntas, para que me tiren con cosas, para que no estén de acuerdo. Esto tiene que ver muchas veces con que los planes de estudio en su origen tuvieron una integralidad, ¿no? Pero claro, los planes de estudio encarnan en nosotros los docentes que les damos sentido, que cambiamos actividades, que cambiamos textos, que cambiamos, ¿no?, propuestas, y eso va generando muchas veces una desvinculación, y en algunos casos que eso se vaya convirtiendo en volúmenes a veces que no estamos controlando, porque vemos solamente nuestra parte, no vemos el todo, ¿no? Entonces estos componentes a veces terminan con cierta desvinculación. Los docentes tenemos una tradición a planificar en solitario, ¿no?, y no pensarnos que somos una parte de un engranaje donde compartimos ese periodo, ¿no?, ese cuatrimestre. Yo que doy metodología, lo comparto con otros 3 docentes del mismo espacio, ¿no? Y que el que nos tiene que transitar es un mismo sujeto, que tiene que transitar un segundo cuatrimestre, un segundo año, y tendría que cumplir con la materia del lunes, del martes, del miércoles y del jueves, ¿no?, para poder ir más o menos a ritmo. Claro, mi planificación, y eso está bien, es mi planificación, pero esto requiere cierta articulación. Es ahí donde los créditos no se asignan solos. Esto requiere de un trabajo colectivo, porque necesita una mirada. El diagnóstico de cuántas horas lo sabemos nosotros, que somos los que planificamos nuestra asignatura, y son sobre los que tenemos que preguntarnos o los que nos tienen que preguntar. Pero después la asignación es una asignación colectiva, porque hay que distribuir una cantidad de créditos en un año o en un cuatrimestre, ¿no? Y eso tiene que ver con la parte que nosotros nos toca de un conjunto, ¿no? Entonces es una acción colectiva. Sin duda que el desafío es constituir esa columna, que hoy no está, es lo que pide la normativa, es que haya en el plan de estudio una columna que describa en términos de créditos y por ende el volumen total de trabajo de los estudiantes, pero el tema es cuánto es eso, ¿no? O sea, cuánto le dedica un estudiante entre 30 y 35 horas, entre 35 y 40 semanalmente, entre 40 y 45. Esta es la disyuntiva que se abre. Acá hay decisiones políticas a tomar, ¿no? Como la normativa hoy habla de un rango, cada institución tiene que tomar una decisión sobre apoyarse en algún punto del rango, en el límite inferior, en 27 horas o en 30, ¿sí? Y entonces ahí hay una decisión que tendrá que ver con una reflexión de la comunidad universitaria sobre cuál es el valor de crédito que más refleja el estudiante que uno tiene. ¿Es un estudiante de 25 horas por crédito? O sea, ¿es un estudiante de 1.500 horas al año o es un estudiante de 1.800 horas al año? ¿O es un estudiante de 1.700 horas al año? Siempre en términos de aproximaciones, porque acá estamos hablando de representaciones sobre el tiempo en aulas que son heterogéneas, pero vuelvo a insistir, el plan de estudio que transitan nuestros y nuestras estudiantes y que nosotros tenemos responsabilidad en el dictado de algunas asignaturas, fue pensado para algún sujeto. O sea, está pensado que alguien tiene que hacer esto, esto y esto, aprender esto y esto y esto para ser finalmente un ingeniero agrónomo, ¿sí? De la misma manera es la parte que nos toca, ¿no?, en cada asignatura en términos de cuánto uno considera. ¿Cuántas horas de trabajo independiente? Es raro. Yo lo único que puedo mencionar, ahí apareció como raro la parte de la torta azul, es que cuando uno revisa, ¿sí?, la distribución entre tiempo independiente y tiempo de contacto, habitualmente estas son las proporciones así como muy, muy foto final, borrosa, sucia, ¿sí? Hay entre un 60 y un 65% del tiempo total que está vinculado con el trabajo independiente y un 35-40% que está más vinculado con lo que sucede en la interacción pedagógica. Pero esto no es igual en ingeniería civil que en derecho, ¿sí? No es igual en el primer año de Derecho que en el último año de Derecho, y no es lo mismo probablemente en Introducción a las Instituciones que en Derecho Penal, ¿sí?, que probablemente se dictan en el primer año y en el primer cuatrimestre.
Y es ahí donde las fórmulas matemáticas para poder llegar a la traducción a crédito no sirven del todo, ¿sí? Hay un desafío, el cómo avanzamos es parte de lo que la Universidad Nacional de Chilecito está transitando, donde va a haber algunas carreras que van a ser piloto para llevar adelante el diagnóstico, o sea, para poder identificar cuánto tiempo hay detrás de cada uno de los componentes curriculares y poder después hacer algún tipo de planteamiento general para toda la comunidad, ¿sí? Esta es la propuesta que tiene el rector, que tiene el vicerrector, la secretaria académica, las autoridades en relación con eso, y bueno, y yo espero poder acompañar con alguna de las experiencias a los que les toque esta tarea, ¿no? En los próximos. Pero, a ver, esto como ya para terminar, esto que la universidad lo toma realmente como un desafío, esto puede ser visto como un maquillaje, ¿sí? O sea, uno podría hacer una traducción inmediata, como uno muchas veces hace, a veces desde la gestión, hablo por mí, no hablo por esta universidad, o realmente construir una nueva propuesta formativa, ¿no? Y es ahí donde esto choca un poco con ese mito que yo decía, ¿no? Que uno podría hacer una asignación sin tocar casi nada. Tal vez es una oportunidad como para revisar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y hacer algunos cambios, ¿no? Y que no sea algo exclusivamente cosmético. Yo ahí después dejo un montón de referencias. La presentación queda también a disposición de toda la comunidad para los que lo quieran mirar. Les agradezco por el tiempo y ahora sí todas las preguntas, las dudas, los desacuerdos que pueda haber. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Beneitone, doctor en Ciencias Sociales, máster en Cooperación Internacional, especialista en Desarrollo y Cooperación, licenciado en Relaciones Internacionales. Y ahora sí, habiendo presenciado todos esta charla, por favor, aquellos que quieran expresar alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Hola, buenas tardes. Quería saber si ya se implementó en alguna institución pública este sistema, aunque sea como experiencia. Sí, gracias profesora por la pregunta. Sí, hay universidades que ya empezaron a trabajar, hay universidades nacionales, ¿no? Digo, de gestión estatal, que empezaron a trabajar, hay algunas que ya desde el año pasado, la puedo mencionar, digo, porque la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ejemplo, hizo una traducción a crédito, pero lo tomó también como una oportunidad. Una universidad compleja, la Nacional de Entre Ríos, tiene muchas sedes en distintas localidades de la provincia, o sea, muchas facultades distribuidas en distintas ciudades, y con planes de estudio muy, muy viejos. Tenían planes de estudio del 96, del 97. Entonces tomaron esto, lo del traducir a crédito, como una oportunidad para un proceso de revisión curricular importante. Entonces el año pasado iniciaron un proceso en todas las facultades, también con pilotos en algunas carreras. Hicieron una reformulación de 27 planes de estudio y los presentaron, bueno, en sus órganos, ¿no?, internos, y los mandaron a la Dirección de Gestión Universitaria para su presentación. O sea, la Nacional de Entre Ríos hizo todo el trabajo y presentó nuevos planes ya traducidos a créditos, SACAU, desde el año pasado, y ahora está continuando. Después hay otras universidades también que están también de gestión estatal, que están en el proceso con distintas situaciones, también trabajando, en algunos casos no necesariamente con revisión curricular, sino haciendo un diagnóstico y traduciendo los componentes a créditos, y otras aprovechándolo. Pero el sistema está movilizado en este sentido. Digo, pero para dar un ejemplo concreto que uno puede mirar, la Universidad Nacional de Entre Ríos lo hizo y lo presentó. Digo, no solamente lo ejercitó. Bien, por favor, si puedes acercarte. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer unas consultas. Si es que se ha tenido en cuenta el coeficiente negativo de Flynn,
si también se ha tenido en cuenta la cantidad de, cuál es la cantidad de horas que puede permanecer un estudiante en el mismo tema. Para mí es 1 hora y media continua. También cómo están influyendo en esto. Para mí aumenta mucho los créditos cuanto mayor es la cantidad de horas de clase tipo aula invertida y no clases magistrales. Si es que ha tenido, cómo fueron los cambios históricos que se vienen dando con respecto, se habló desde el 2021 al 2025, qué seguimiento le han hecho con respecto a los cambios en los créditos. ¿Y cómo estaría Europa en el tema de las clases invertidas? Bien, voy a tratar de retomar todas las consultas, son variadas. A ver, sin duda que esta cuestión del crédito nos interpela en lo que tiene que ver con la situación de aprendizaje. Digo, porque justamente como lo que se visibiliza es el tiempo del estudiante, nos habla de un cambio de paradigma. Digo, no es ya el tiempo del profesor, que es como está expresado los planes de estudio vigentes, sino es el tiempo del estudiante. Entonces ya estamos hablando desde otro lugar. Digo, sin cambiar estamos ya cambiando, invirtiendo, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, si pensamos desde la perspectiva del estudiante, es un estudiante empoderado, digo, donde ese tiempo que tenemos como capital, tenemos que aprovecharlo desde otro lugar. Entonces, preguntarnos por el tiempo, digo, como primer ejercicio, digo, bueno, ¿cuánto tiempo hay detrás en mi asignatura de lo que yo pido a los estudiantes semana a semana? Me lleva a preguntarme qué es lo que les pido semana a semana y para qué les pido lo que les pido. Digo, que eso tiene a su vez otra pregunta, ¿no? ¿Y para qué le pido que lea el capítulo de Anderegg? O sea, no puede mirar un video o no puede, o la clase la doy yo, o es una aula invertida donde le pido que lo lea para que lo presente. Digo, esto lleva sin duda a replantearnos todo, ¿no? Digo, pensar en algo como el tiempo, que pareciera ser una cuestión de visibilizar esto que hoy existe, nos lleva a preguntarnos muchas cuestiones y nos lleva a replantearnos metodologías, ¿no? Metodologías activas como la que usted plantea, ¿no? Digo, por ejemplo, el uso de un aula invertida como una estrategia, o el estudio de caso, o no sé, el aprendizaje a acción, digo, o el aprendizaje por proyectos, digo, buscar otros formatos que se corren de la clase tradicional, porque pareciera ser, digo, a ver, esto en términos muy genéricos, digo, porque eso después tiene su aterrizaje en cada disciplina. No es lo mismo en medicina que en derecho, no es lo mismo en ingeniería civil, digo, no es lo mismo en un primer año donde la autonomía puede ser menor, que cuando uno trata de que aumente esa autonomía y esa independencia, o en otros casos hay perfiles de carreras que son más cautivos, mismo en universidades nacionales, digo, de gestión estatal, donde el perfil de estudiante y el tipo de carrera lleva a una presencialidad muy alta, digo, ¿no? Digo, y que no está mal, digo, porque uno resuelve determinadas cosas en una presencialidad no de 4 horas, sino de 8. Digo, esto tiene muchos matices, por eso no hay un manual para poder implementarlo. Sí lleva a que estas discusiones tengan que ver con discusiones disciplinares y al interior de las carreras, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que proponemos y mirar qué es lo que hacemos con el tiempo del que disponemos, ¿no? Entonces, ahí puede haber más clase invertida o no, o puede haber más clase invertida en determinado momento de la carrera o no. Digo, acá creo que lo central es posicionarnos en otro lugar. Yo con lo que mostré, digo, yo para más o menos abordar parte de las preguntas que son digo, robustas, digo, lo que usted planteó, y dar alguna respuesta a cada una, ¿no? Yo lo que mostré de ese ejercicio del 2021, ahí nadie había asignado créditos, digo, acá el ejercicio de los créditos lo vienen haciendo, digo, como por ejemplo la Nacional de Entre Ríos u otras que también podría nombrar, que ya también fueron presentando planes de estudio. El ejercicio tenía que ver con identificar tiempo desde la perspectiva de los docentes, pero eso lleva a su vez a que le preguntemos a los estudiantes. Si esto no le preguntamos a los estudiantes, seguimos haciendo un poco más de lo mismo, digo, esto hay que contrastarlo con la voz de los estudiantes. Digo,
nosotros los docentes somos los que planificamos. Tenemos el poder, digo, porque somos los que hacemos la propuesta formativa. Decimos si hay que leer tal texto, si la actividad es grupal, si la actividad es individual, si el parcial es domiciliario. Digo, nosotros seguimos teniendo el control. Pero de ese control tenemos que tratar de contrastar con los estudiantes eso que proponemos si se va demasiado del tiempo que nosotros tenemos asignado para la asignatura. Digo, no solamente en lo áulico, sino por fuera. Entonces, para eso necesitamos la voz de los estudiantes. Digo, si los estudiantes no nos dicen cuánto tiempo les llevan las cosas que les pedimos que hagan, y ahí es un poco difícil. A ver, esto sin duda da lugar a muchas consultas y a muchas preguntas sobre lo subjetivo detrás, ¿no? De, primero, lo heterogéneo de nuestras aulas, trayectorias diversas, situaciones diferentes. Digo, pero vuelvo a insistir, hay un punto sobre el cual tendríamos que poder hacer una estimación aproximada, ¿no? Si yo estoy proponiendo un texto con determinada complejidad en un tercer año, yo estimo que en función de ese texto, del cual quiero que el estudiante se empape, conozca, no sé qué, y eso tiene una variación entre 3 y 5 horas, digo, dependiendo de las características. Una medida que va avanzando también en los años, eso se va homogeneizando, digo, porque al final, no sé cuál será la experiencia concretamente de la Universidad Nacional de Chilecito, yo puedo hablar de mi universidad, o sea, los que van quedando, yo soy docente en los últimos años, son sobrevivientes, digo, o sea, son los que van quedando, ¿sí? Y esos sobrevivientes empiezan a tener características comunes, digo, de un sistema, de un nivel muchas veces de crueldad que tiene el sistema universitario, esas personas se van pareciendo cada vez más y van teniendo, más allá del desarrollo de las propias habilidades que nosotros les trasladamos. No es lo mismo un primer año que un cuarto año en este sentido. Entonces, esas estimaciones sobre las complejidades de las actividades o el tipo de actividad que le pidamos, armar un aula invertida para un estudiante de un segundo cuatrimestre de un primer año puede tener una complejidad muy grande frente a un estudiante de un tercer o cuarto año, ¿no? Donde hay otras herramientas. Lo que hay que ver es si uno lo quiere probar en el primer año para empezar a ejercitarlo. Es válido, digo, no pensando que eso resuelve y que reemplaza la clase, sino que uno está buscando. Acá el tema es el para qué, nuevamente, empezar a preguntarnos la actividad, porque la actividad existe hoy. Digo, hoy en las aulas que están acá, que yo pasé cuando venía para acá, están dando clases y se les está enseñando cosas y se les está pidiendo cosas que hagan, evidentemente, para la semana que viene. Es primero estimar qué cosas se le pide y cuánto tiempo yo como docente pienso. Y eso nos va a llevar a preguntarnos para qué les estoy pidiendo eso y no otra cosa, ¿sí? Eso vendrá cuando miremos el volumen general. La última consulta que usted me hizo en relación a lo europeo, hay sistemas donde esto está mucho más instalado, ¿no? Y la referencia europea suele ser habitual a los sistemas de crédito, más allá de que el crédito como concepto aparece en las universidades de Estados Unidos a fin del siglo XIX, no con las características que yo estoy planteando ahora acá. Estas están más vinculadas a la experiencia europea de determinados países escandinavos, ¿no? Donde el aprendizaje más centrado en el estudiante tiene mayor tradición, o desde el mundo anglosajón también, y no tanto de una Europa más continental, más parecida a los formatos que tenemos, o bueno, nosotros tenemos parecidos a como los tenían antes de toda la discusión del espacio europeo. Hay más instalación en términos de esta práctica y sin duda los planes de estudio sí figuran traducidos a créditos y es un lenguaje como que está como muy habituado. Digo, parte y yo lo mencionaba hoy a las autoridades, parte de lo que se quiere transitar no es solamente cumplir con la norma. Digo, hay que cumplir con la norma porque si no uno estaría fuera. Digo, las carreras no quedarían registradas, digo, los graduados tendrían problemas porque no serían carreras aprobadas. Digo, pero más allá de cumplir con la norma, esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, digo, ¿no? Con instalar la importancia de pensar en el tiempo del estudiante como otra mirada a la hora de la planificación y del diseño. Eso desde el espacio, si se quiere, por ejemplo, comparado con Europa, digo que eso es una comparación, a mí siempre me genera así como un poco de tensión, pero bueno, que es habitual, está como más instalado. Los créditos a nivel de nuestra región también funcionan. Chile tiene sistema de crédito, Bolivia tiene sistema de crédito, Paraguay tiene sistema de crédito, digo, para tomar países vecinos, exactamente iguales al que tiene Argentina. Uruguay tiene sistema de crédito, no
totalmente equiparable, pero con esta connotación de pensar desde la perspectiva del estudiante. Digo, no sé, digo, para no tener que irnos al caso noruego o al caso francés o al caso italiano, digo, estos países transitan en algunos casos desde hace más tiempo que nosotros esta discusión y tienen sus planes de estudio diseñados con estas características. Digo, yo para dar casos diferentes como puede ser el de Bolivia con el de Chile, digo, en términos, si uno le quisiera buscar determinada connotación, ¿no? O asociación a determinada tendencia. Yo voy a ser más práctico, lo que quiero preguntar es, ¿por qué en el sistema de crédito, ya que estuviste trabajando ahí, no se tomó un valor X, 25, 27, 30 horas, y en vez de poner un rango, y se puede explicar eso? Y otra cosa, ¿cuál es el rango que vos recomendás, que ya que vamos a trabajar, o sea, para tomar un valor? Sí, a ver, yo creo que la discusión tuvo que ver con esto de que el sistema, no lo conozco en profundidad la discusión, sé de dónde venían los requerimientos, pero no estuve en la mesa, no lo estoy diciendo, no estuve en la mesa chica donde hubo la presión por parte de los rectores. Entiendo que querían una equiparación absoluta con el sistema europeo, ¿sí? Puede ser discutible o no, queda un poco más de margen, sí. Digo, la otra idea era que fuera un número fijo, o sea, y ahí respondo a la segunda parte, 25 horas el valor de un crédito me parece más que razonable. Son 1.500 horas al año. O sea, eso dividido por un calendario de 40 semanas, digo, porque están las 32, 34, no sé cuántas semanas tiene el calendario académico, hay que incluir también las que están por fuera, que median para llegar a los exámenes, ¿no? Entonces, no son las 32, no sé, ¿tienen 16 semanas el calendario? 15. No son las 30, sino que es un número mayor, porque hay un número de semanas, 4 o 5 semanas en el primer cuatrimestre, 4 o 5, digo, porque los créditos se asignan a materia aprobada, no a materia regularizada. O sea, uno es portante del crédito cuando aprobó la asignatura, ¿sí? O sea, cuando dio el examen final o cuando promocionó, digo, ¿no? Entonces, uno dentro de la división de esas 1.500 horas tendría que incluir, ¿no? Esto alrededor de, si fuera alrededor de 40, eso llevaría a un estudiante de 30 y algo de horas, ¿sí? Y me parece que se acerca más a los parámetros del perfil de estudiante que nosotros tenemos. Digo, acá hay toda una discusión. Ustedes saben, dentro del Consejo Interuniversitario Nacional hay una división entre bloques, ¿no? Políticos, ¿no? Hay una decisión dentro del bloque fuerte, de las universidades en las que está mi universidad, está la Universidad Nacional de Chilecito, digo, hay un número importante de universidades que avanzan o que piensan que 25 es un número razonable. Pero eso no entra con ningún tipo de ruido con que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, que no está dentro de ese bloque, por ejemplo, defina que es 30 o defina que replica el rango, ¿sí? Porque es un sistema nacional. Digo, uno lo que mira es tal asignatura tiene 5 créditos, ¿no? En la otra universidad tiene 5 créditos. Están dentro del parámetro, algunas se apoyan en un tal número, otras se apoyan en tal número. Digo, eso no tiene por qué generar ningún tipo de inconveniente que haya universidades que se apoyen en un número y otras en otro, siempre que esté dentro del rango, ¿sí? A ver, yo lo que sí lo planteé, lo puedo decir público porque no tengo... obviamente que eso son decisiones que las instituciones toman. Yo lo que sí desaliento es que las instituciones, sea esta o cualquier otra, en lo posible no repliquen el rango, o sea, que establezcan un número. Si es 30 es 30, si es 28 es 28, si es 25 es 25. Creo que eso genera más complejidad a la complejidad que esto tiene. Lógicamente que estos son decisiones políticas que tienen que ver con qué posibilidades hay de que la comunidad acuerde o un número o un rango. Digo, uno pensaría que la Universidad Nacional de Córdoba, digo, por no metérmela con Córdoba, digo, pero por las características que tiene, por la complejidad que tiene, puede ser que no puedan acordar un número y que tengan que replicar el rango. Y digo, entonces que ahí las facultades asuman dentro de eso. Son decisiones, digo. Nuevamente, eso puede generar algunos inconvenientes al interior de la propia institución. Entonces, yo
por una cuestión de salud institucional y dentro de las posibilidades, yo diría que fuera un número, el que sea, pero que sea un número fijo para toda la institución, ¿sí? Desde mi punto de vista, y metiéndome nuevamente, yo en mi institución milito que sea 25. O sea, me parece que 1.500 horas ya es un montón y que con 1.500 horas uno puede hacer por año, uno puede hacer un montón de cosas, digo, ¿no? Y se acerca más al perfil de estudiante que viene y elige mi universidad para formarse. Digo, pero yo en eso no tengo ningún tipo de más que este comentario que estoy haciendo, que no es vinculante, por supuesto, y que la tiene que tomar la comunidad universitaria. Digo, es una decisión que me excede absolutamente por completo. Buenas tardes, doctor. Gracias por lo que nos enseñó y por la conferencia previa. Es con respecto, le pregunta a que usted comenzó en el marco normativo hablando del Acuerdo San Martín de diciembre 21 y después habló de un cambio de paradigma y sobre todo para lograr 2 puntos, el punto 2 y el punto 4, con este nuevo SACAU. Si la pregunta concreta es en esto de la duración real de las carreras, si con este nuevo sistema, ¿cuáles serían los beneficios en puntos o concretamente en lo positivo para los alumnos? Esto, bueno, le agradezco la pregunta. A ver, yo creo que en esto los estudiantes van a tener más información y a la larga uno pensaría que es un elemento también de control, digo, en relación a nosotros los docentes, digo, en términos de lo que proponemos. Uno sabe que si la asignatura vale, digo, hoy la forma en que el estudiante elige dice, la asignatura son 4 horas a la semana, 64 horas porque tiene 16 semanas o no sé qué. Es una materia, esa es la información que tiene, ¿no? Y sabe que es 4 horas. Yo, por ejemplo, mañana doy clase, ¿no? Tengo clase de 6 a 10 de la noche. Yo no me puedo quedar hasta las 12 de la noche dando clase. Porque viene el centro de estudiante, primero porque la gente se va, porque primero que está agotada. No puedo ir a dar clase a las 5 de la tarde porque las clases empiezan a las 6. O sea, eso está establecido y eso me lo hacen respetar los propios estudiantes. Y si no, viene el centro de estudiantes a recriminarme que a mí se me ocurre quedarme 1 hora más todos los martes dando clase y exigiendo que los estudiantes se queden. Si eso está traducido a crédito, o sea, esa asignatura vale 125 horas, aproximadamente. Entonces, si vale 125 horas porque vale 5 créditos, yo le resto las 64 de cursada y me quedan alrededor de 90 horas que están vinculadas con las tareas independientes. Obviamente que esto no es una ciencia exacta. Digo, son 90 adicionales aproximadamente. Digo, lo que no pueden ser es 180. O sea, esto podría tener derivaciones en función de estas heterogeneidades. Digo, que a algunos les representa 120, al otro les representa 80. Digo, lo que no puede ser es que represente 300, ¿sí? Cuando uno hace la sumatoria. Entonces, ahí es un elemento en el cual uno dice, che, a ver, acá algo está pasando porque a mí me están pidiendo más cosas. O sea, a mí me tendrían que reconocer más créditos y más tiempo, porque esto lleva mucho más de lo que dice el programa, ¿sí? Es como si uno agregara cosas, digo, es un elemento, nuevamente, es un elemento vinculado con el tiempo, si se quiere, que empodera a los estudiantes en función de determinados desajustes que pueden suceder, ¿sí? Digo, en términos de irnos demasiado por fuera de lo que se pide, ¿sí? O sea, esos son acuerdos que, insisto, se llegarán colectivamente. Decir, bueno, escúchame, tu asignatura, con todo lo que el estudiante tiene que hacer, ¿en 125 horas se logra? No, imposible, porque hay mucho. No, yo necesito 200. Bueno, entonces, esta tendrá tantos créditos, pero hay otras que tendrán menos. Digo, no, primero, no todas las materias tienen que tener la misma cantidad de créditos. Pueden tener la misma cantidad de horas presenciales o no, y pueden derivar en distinta cantidad de horas de trabajo independiente, porque hay cosas que, bueno, como ustedes saben, también hay carreras en las cuales el laboratorio, muchas cosas suceden en el laboratorio y menos sucede por fuera. Digo, acá lo que no puede ser es que la semana sea de 60, como yo mostré. Digo, que la sumatoria de las partes es de 60. Digo, porque hay alguno que tiene que bajar, o que hay que cambiarlo de sitio para que en el otro que da 30
quede equiparado, ¿sí? Porque no hay sujeto humano que pueda sostener 60 horas durante 40 o 32 semanas de cursada, ¿se entiende? Entonces, yo creo que es un elemento para los estudiantes que les da un poder de decir, esto que estoy diciendo, digo, hoy está el poder de que yo no puedo dar materia el miércoles y la doy el martes. O sea, no le puedo decir, no, vienen mañana. No, profesor, si en la grilla dice que usted da los martes de 6 a 10, o sea, no lo puedo hacer. O sea, y no me puedo quedar hasta las 12 de la noche, porque tampoco. O sea, y tampoco con los créditos podría irme mucho más de lo que está establecido dentro de ese parámetro que finalmente fue acordado a nivel del plan de estudio y entre todos los, no sé, con el director, la directora de la carrera, entre todos los compañeros y compañeras que formamos un mismo espacio, ¿sí? No sé si la respondí, profesora. Yo tengo una pregunta. Hola, Pablo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias. Muy clara la presentación. En ese acuerdo que se firmó, el de San Martín, que se determinaron los puntos, ¿no? A partir de esos puntos, vos mencionaste que SACAU responde a 2 de esos puntos. A partir de esos puntos se gestó y se aprobó un conjunto de normativa entre las que está SACAU, pero además hay otras que tienen que ver con esos puntos, por ejemplo, la de educación a distancia, que tiene que ver con el punto número 1 de las modalidades, pero hay otras, ¿no? De la de calidad, las de bachiller y demás. Es un conjunto de normativas que se salieron o se publicaron en noviembre del 2023. Mi pregunta puntualmente es, porque hay muchas dimensiones que para mí se entrecruzan o se solapan o se interpelan, ¿no? Mi pregunta es si hay un análisis, una visión, un trabajo en conjunto, teniendo en cuenta todo este paquete de normativa, por lo que significa la conexión de las mismas. A ver, por mencionarte un ejemplo, cuando hablamos de SACAU vamos a terminar hablando inevitablemente de calidad, de inclusión, de derecho, de modalidades, porque creo que lo mencionaron, del aprendizaje centrado en el estudiante. Bueno, entonces todas estas dimensiones que están incluidas en este paquete de normativas para mí se entrelazan y digo, ¿hay algún análisis o algún estudio de esto, particularmente ahora SACAU, que tenga en cuenta toda la normativa y cómo se entrecruzan? La educación a distancia, por ejemplo, tiene muy reconocidas o hace mucho más énfasis en el aprendizaje autónomo. Y particularmente ese punto se presenta como uno de los desafíos ahora, reconocer eso, cuando en realidad hay una modalidad que viene proponiendo, identificando ese trabajo hace muchísimos años. Entonces, por eso mi pregunta particular es si hay alguna mirada o alguna visión general, ¿sí?, de todo este paquete de normativa y de cómo se relacionan entre sí, porque todos aportan, por supuesto, al sistema universitario y finalmente a la calidad, ¿no? Bien, bueno, una pregunta difícil, Gabriel, porque, bueno, yo no me voy a mojar porque para qué voy a estar si no. A ver, esto tiene que ver con un momento histórico, digo, ese acuerdo de San Martín, en 2021, recuerden, saliendo de la pandemia, sin duda que fue una discusión muy intensa a nivel del sistema, creo, ¿no? Porque se discutió a nivel de las comisiones en el Consejo Interuniversitario Nacional, hubo todo un equipo de trabajo que acompañó el proceso desde la Secretaría de Política Universitaria, se demoraron mucho las resoluciones, digo, llegaron, o sea, se empezó a discutir en el 2021 y las resoluciones terminan saliendo cuando ya casi estaba electo este nuevo gobierno. Esto fue pensado en un escenario que no es el escenario actual de financiamiento de la educación universitaria, sin duda. Entonces tenía una planificación, como decís, porque está todo interconectado. Hay un punto, si tuviéramos que volver, el punto 7 es de la curricularización de la extensión, ¿no? Y la curricularización de la extensión, ¿cómo se hace? O sea, a través de asignar unos créditos, poner una caja de créditos dentro de un nuevo diseño curricular, donde uno dice, de los 240 que yo mostré, hay 20 que el estudiante trae consigo por haber trabajado en territorio, haber colaborado, no sé, en determinado ámbito de investigación o de extensión, o algo que trae porque hizo por fuera y lo puedo reconocer, ¿no? Que puedo curricularizar eso. O sea, así como la modalidad, como las modalidades, como los títulos intermedios. O sea, hay otro que habla de los bachilleres, ¿no? De poder
generar unos cortes en las carreras que permitan, no que el estudiante tenga que pasar por todo el tubo, porque si no, no es nada, cuando después de haber hecho 30 materias, algo podríamos certificar, ¿no? Tal vez no es habilitante, digo, pero no se va sin nada. No se va con un conjunto de papelitos de un analítico, digo, sino que se va con una situación. Digo, todo eso está realmente todo pensado. Pasaron cosas, digo esto se quebró y bueno, yo entiendo que no hay, así como no hay una voluntad para el financiamiento, no hay una voluntad para pensar la continuidad de una política que tiene esta integralidad. O sea, continuaron con las resoluciones sin darle el andamiaje que esto en sí mismo... Exacto, sin toda la cuestión, primero que había todo pensado, puedo decirlo, había pensado toda una cuestión de acompañamiento de las instituciones que se demoró, que finalmente después apareció, porque cuando se dieron cuenta que no iban a dar marcha atrás, apareció el acompañamiento, pero sin la articulación. Esto en realidad puede sonar así como demasiado ampuloso, pero era como una refundación de la Ley de Educación Superior, será como darle algunos elementos de innovación, ¿no? A algo que ya este año acaba de cumplir 30 años, ¿no? Con todos sus más y sus menos. Yo lo que pasa es que sí había en carpeta eso, obviamente que cuando esto se empezó a discutir en el 2021, en el 2022, a principios del 2023, uno no suponía que iba a pasar determinadas situaciones y estaba proyectado de otra manera. La decisión del gobierno actual, así como de financiar, también tiene que ver con no retomar esas piezas y plantearlas de una manera articulada. ¿Que tienen sentido? Sí. Desde el CIN y desde la Comisión de Asuntos Académicos se hacen intentos, ¿no?, por reconstruir esto, pero siempre con las posibilidades que da el Consejo Interuniversitario Nacional, digo, que atiende muchas carteras y que tiene sin duda en agenda unas preocupaciones que tienen que ver con cuestiones inmediatas a resolver. Entonces, creo que el escenario no favorece algo que sí tuvo en su génesis un pensamiento, ¿no?, más integral, más progresivo, pero que bueno, que hoy no lo ha recogido ninguna autoridad de las que están hoy a cargo, ¿no? Entonces, cada uno trata de articularlo. Yo entiendo que después cada uno al interior tiene el SIAC, que es el de calidad, trata de ver cómo curriculariza, tiene que ponerla, piensa si va a sacar títulos intermedios, si va a hacer bachilleres, cada uno lo está haciendo de manera artesanal en nuestras instituciones, como puede y con los recursos que tiene, ¿no? Cuando tiene en su génesis, porque los 7 puntos tienen una estructuración, tenía un pensamiento mucho más integral y más de sistema, pero bueno, es lo que... No puedo decir más que eso. Bien, a todos muchísimas gracias, al doctor Beneitone, a la magíster Daniela de la Vega, por favor, un aplauso para él. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta cuarta jornada de sensibilización sobre el sistema argentino de créditos académicos universitarios. Será hasta la próxima, doctor.